está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas las mujeres. Bienvenidos sean a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Mesas, o Notre-Dame des Tables, patrona de Montpellier en Francia. Tu luz brilla como una estrella dentro de mí. Solo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste sí. Madre, que pueda decir si cada momento que exprese en mi vivir lo que yo siento. Sí, madre, sí, hasta el final. Decir sí es lo que más cuesta, es lo que pienso yo. Si debe ser mi respuesta, aunque mis labios digan no. Madre, que pueda decir si cada momento que exprese en mi vivir lo que yo siento. Virgen Madre, pide a tu Hijo que nos guarde a todos. Estas palabras fueron pronunciadas por el señor de Montpellier, Guillem VI, a su regreso de Tierra Santa tras intervenir en la primera cruzada, pidiéndole a la Madre de Dios la protección de todos. El origen de los personajes importantes que intervinieron o estuvieron presentes en la historia de esta advocación mariana arranca en Carlos Martel, el que fue un valiente y famoso guerrero franco que apaciguó y unió a los francos bajo su dominio y dirección en la conquista y formación de la futura Francia. Él fue el fundador de la importante dinastía de los carolingios, el abuelo del emperador Carlomagno y el gran vencedor en la decisiva batalla de Poitiers, el año 732, impidiendo con su victoria el avance hacia el resto del continente europeo de las huestes invasoras sarracenas llegadas del norte de África. Con el posterior reparto del imperio carolingio al sur y suroeste de la actual Francia, existió un antiguo territorio con el conocido nombre de Occitania, porque la lengua usual de sus habitantes, denominada lengua de Oc y cuyo significado es sí, se extendía al sur de la actual Francia. De este pequeño vocablo derivan esta lengua y un amplio territorio con interesante historia. En Francia, en uno de los varios departamentos que se crearon en el siglo pasado, en el departamento de Hérault se halla su capital Montpellier con más de 300.000 habitantes. En esta ciudad tuvo origen una advocación mariana que ha tenido que superar todas las contrariedades acontecidas en su historia hasta nuestros días. Montpellier está a escasos 10 kilómetros de distancia del mar Mediterráneo,
pero no tiene puerto de mar. Es una ciudad que, si la comparamos con otras de esta misma región, como Besiers, Carcassona, Narbona o Nimes, es bastante más joven, pues su formación se produjo en el siglo VIII, en tiempos de la invasión agarena por el sur de Europa. Según sus historiadores, se construyó en este lugar para alejarla de la costa y que no fuera presa fácil para los piratas berberiscos que llegaban desde la costa norteafricana. Supuestamente, los orígenes de esta ciudad se encuentran en el período de la invasión musulmana de esta región y de la previa destrucción total de la iglesia catedral de la localidad de Maguelone por Carlos Martel. Este hecho sacrílego lo realizó para que los sarracenos no se refugiaran en esta localidad y les sirviera de punto de apoyo para la conquista del resto de estos territorios. Quienes lograron escapar del poder agareno se refugiaron en dos pequeñas aldeas del interior, una Montpellier y otra llamada Sustation, o quizás Montpellieret. Mayormente, los sarracenos que llegaron aquí procedían de la península ibérica y en este entorno de las dos aldeas se fue desarrollando la localidad Montpellier. Aquí se produjo una mezcla cultural entre los naturales del lugar y los invasores. Estos últimos fueron quienes crearon unos centros de enseñanza para educar a sus hijos, pero unos y otros se beneficiaron de alguna manera de su cultura. Más concretamente, en aquel primer centro educativo se preparaba a los estudiantes en medicina. El prestigio de este centro formativo dará como resultado, con el tiempo, la primera Universidad de Medicina de Montpellier, en 1220, fundada por el cardenal Conrad y confirmada por el Papa Nicolás IV en 1289. El conde de Substantion, a principios del siglo X, se ocupó del cargo de los costes para la construcción de una pequeña ermita dedicada a la Virgen María en un lugar a medio camino entre Montpellier y Montpellieret. Quizás se edificó sobre los restos de un templo romano dedicado a la diosa Vesta, la diosa del hogar o de la chimenea, pero esta nueva iglesia se puso bajo la protección de la Madre de Dios, de Santa María. Se cuenta que aquella iglesia, o mejor, capilla, fue bendecida por el obispo de la derruida catedral de Maguelone, que aún vivía. El señor de Montpellier, Guillermo V, antes de ir a Tierra Santa en la primera cruzada en 1096, consagró la localidad de Montpellier a la Virgen María y mandó pintar un cuadro con la imagen de la Virgen en su escudo de armas. La imagen de la Virgen estaba representada en un trono, con su hijo en brazos y rodeada de una inscripción que decía en latín: Virgen Madre, ruega a tu Hijo que nos auxilie en cada hora o momento. El Señor nos ha reunido, nos ha reunido, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa llamó la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa llamó la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás
Señor nos ha reunido, el Señor nos ha reunido, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Cuando su hijo Guillermo VI regresó de las cruzadas en 1129, dotó a aquella pequeña iglesia de una Virgen Negra, la conocida como Magisterio Antiguo o Mater Magister, que despertó entre los fieles de esta localidad una gran devoción y a la que se le atribuyeron muchos milagros y curaciones inexplicables. Además, también trajo unas reliquias de Cleofás, uno de los discípulos de Maús. El obispo de Maguelone, en 1189, Jean Montlur, ante el número de milagros que se daban, instituyó la fiesta de los milagros de Nuestra Señora, de las Mesas, celebrándose dicha fiesta el día 31 de agosto. En la Edad Media, la autoridad eclesiástica y los fieles de Montpellier centraron el culto en la milagrosa Virgen Negra, coincidiendo en este mismo momento de la historia. Estuvo en pleno auge entre los cristianos europeos el acudir y peregrinar por el Camino de Santiago, cumpliendo promesas, rezando o agradeciendo los favores recibidos al apóstol Santiago, del que en un tiempo pasado hallaron enterrados sus restos mortales en Compostela, después de una inesperada y milagrosa lluvia de estrellas en este lugar. Más tarde se construyó una iglesia, luego catedral, en honor al apóstol. En Francia existían varios caminos importantes con destino a Santiago de Compostela, cuyos peregrinos procedían de la península ibérica y de otros países más lejanos. En uno de estos caminos, el camino francés más oriental, Montpellier, no consta que figurara en esta ruta, pero los peregrinos sí pasaban por Arles y Saint-Gilles, en dirección a España, entrando por Somport, Aragón. En la ruta occidental se entraba por Roncesvalles, a través de la ruta que procedía desde el santuario de San Saturnino de Toulouse. Otros peregrinaban por una ruta francesa del sur que pasaba por Bessières y Narbona, y que ésta sí pasaba por Montpellier. Los peregrinos de esta ruta del sur francés procedían de la península itálica y del este-sur europeo. Estos peregrinos, al pasar por la antigua capilla de la Virgen María de Montpellier, entraban a pedirle y agradecerle su protección durante el tiempo que durara su peregrinaje. Algunos historiadores y especialistas del camino jacobeo han intentado añadir más definición a estas rutas, mediante la inclusión de información proporcionada en el capítulo que enumera las reliquias santas de la vía recomendada para la veneración. En este contexto, Montpellier es anómalo, porque no se hace mención de un culto. Por ejemplo, en el santuario de Notre-Dame-du-Puy, por donde también pasa el camino jacobeo, existía un culto mariano concreto desde el siglo XII, pero en el caso de Montpellier no se incluye este, como normalmente figuraban en la guía correspondiente. Tanto Guillermo VI como Guillermo VII, aprovechando los grandes recursos que generó el crecimiento de la ciudad y aumento de sus habitantes en aquel tiempo, despejaron los alrededores de la antigua capilla y construyeron un magnífico templo gótico, más acorde con la nueva situación y desarrollo de la ciudad. Como Montpellier estaba entre Roma y Santiago de Compostela,
Pronto se convirtió este santuario de la Virgen en un punto de obligatorio paso y visita de los peregrinos. Era el lugar perfecto para los peregrinos porque se halla en un lugar bastante próximo para poder visitar las tumbas de 3 apóstoles de Jesús: Pedro, Pablo y Santiago el Mayor. El 15 de agosto de 1204, Pedro de Aragón otorgó la carta que consagraba las libertades de la vida comunitaria, donde los cónsules prestaron juramento al ser elegidos y donde se recibía a los visitantes ilustres de Montpellier. Apenas terminada la nueva iglesia, se empezaron a construir nuevas casas a su alrededor, asentándose familias enteras, con lo que se dio origen a la actual ciudad de Montpellier, a la que, sin duda, quedó muy pronto incorporada Montpellier. En Montpellier, una vez que se formaron en el exterior de la iglesia y sus alrededores varias calles y una amplia plaza, en 1204 se empezaron a instalar en estas mismas los comerciantes, cambistas, mercaderes y en general el pueblo llano con sus producciones agrícolas, con sus negocios y puestos de venta o de cambistas. Y cuando hablaban con los forasteros, tomaban como referencia la iglesia de la Virgen. Así, a quienes desconocían esta localidad, les indicaban que los puestos de venta y negocios estaban en la iglesia de Santa María de las Mesas. Este nombre fue muy pronto asimilado por todos, porque los comerciantes o mercaderes montaban sus puestos de ventas y transacciones comerciales sobre unas largas mesas, exponiendo sus productos y los objetos manufacturados para la venta o intercambio. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas. Estamos escuchando en Radio María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Mesas o Notre-Dame de Table, patrona de Montpellier, Francia, en el programa Caminos de María. Aunque huí, lejos de tu casa,
este nombre se fue difundiendo y popularizando a lo largo del tiempo y, a pesar de los siglos pasados, llegó hasta nuestros días, siendo conocida esta advocación mariana como Nuestra Señora de las Mesas. Esta es, resumida y simplificada, la narración que nos cuenta el origen de esta advocación de la Madre de Dios, que en un principio era llamada Santa María de las Mesas y más tarde Nuestra Señora de las Mesas, patrona de la ciudad de Montpellier. Volviendo al siglo XII, la que fuera aldea de Montpellier se había convertido en una importante localidad comercial muy visitada por los condes de Tolosa, Toulouse. Estas visitas estaban motivadas por la fama y seriedad con que se trataban los negocios y el comercio en general en esta ciudad. Llegó un tiempo en que, por crecimiento y auge de Montpellier, fue declarada capital del señorío correspondiente a esta misma ciudad. Ya en los inicios de este siglo XII, el señor de Montpellier, Guillem VIII, fundó oficialmente la universidad de esta ciudad, aprovechando aquel centro educativo iniciado por los agarenos un par de siglos antes. En la actualidad, esta facultad de medicina es la más antigua de Europa en activo, debiendo su fama a su reconocida y prestigiosa facultad, porque la otra que hubo en Salerno, Italia, desapareció o se desmanteló en el siglo XIX. Alumnos destacados de esta facultad montpellieriana, entre otros muchos, cabe destacar a los siguientes personajes: Ramon Llull, Arnau de Vilanova, Guillaume Rondelet, Nostradamus, François Rabelais y un largo etcétera. El señorío de Montpellier en el siglo XII estaba gobernado por el señor Guillem VIII, que estaba casado en primeras nupcias con la princesa de Bizancio llamada Eudoxia, y tuvieron una hija a la que pusieron el nombre de María. La joven María se casó con el rey de Aragón Pedro II, apodado el Católico, quien, según cronistas, no estaba muy enamorado de su futura esposa por su poco agraciado aspecto. Fruto de este matrimonio fue el hijo primogénito común, Jaime I el Conquistador, uno de los reyes más importantes de la corona de Aragón, el cual había nacido en Montpellier en casa de su madre y que le sucedió en el trono aragonés a su padre Pedro II. Por lo tanto, Jaime I heredó el señorío de Montpellier por parte de su madre María, quedando así unido este señorío a la corona aragonesa. Posteriormente, al crearse los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, Montpellier pasó a depender del reino de Mallorca, pero cuando Jaime III de Mallorca tuvo que enfrentarse a Pedro IV de Aragón para defenderse por razones políticas, necesitó comprar armas y materiales bélicos de aquel entonces. Ante la falta del capital suficiente para armarse, puso en venta, o mejor, ofreció a la corona francesa el señorío de Montpellier y otros lugares de este mismo territorio en la actual Francia, por lo que pasaron a pertenecer a la corona francesa una vez vendidos. En 1536, la sede del obispo de Magalón fue trasladada definitivamente a Montpellier. Durante la Reforma protestante, muchos de sus habitantes se convirtieron al protestantismo de los hugonotes, nombre con el que se conocían a los calvinistas en Francia. Entre 1560 y 1622, durante las guerras de religión, la crisis religiosa en Montpellier se agudizó y sumió a la iglesia de Nuestra Señora de las Mesas en una serie de calamidades y desgracias. En 1621 los protestantes la volvieron a destruir.
En 1561 los errores se sucedían continuamente y se asignó a este templo para el culto reformado como Templo de la Logia. 8 años más tarde fue parcialmente destruido, excepto la torre del reloj, la que fue construida en 1433. El obispo Guittard de Rat, con un esperanzado y deseado empeño, consiguió recuperar de nuevo este templo para el culto católico en el mes de diciembre del año 1600. La maltratada iglesia de la Virgen de las Mesas, como podremos comprobar, fue saqueada en varios momentos de la historia y en gran parte destruida, especialmente en las perniciosas guerras de carácter religioso, como se ha visto, en los años comprendidos entre 1543 y 1622. En este último año, el rey Luis XIII de Francia tomó esta ciudad de Montpellier tras un asedio que duró 20 meses. Por un decreto del 7 de abril de 1658, el obispo de esta ciudad, François Bosquet, estableció como parroquia esta iglesia mariana en sustitución de la de San Fermín, que había sido destruida durante los conflictos religiosos. La iglesia mariana en ese momento acababa de ser completamente reconstruida cuando recibió la visita del obispo Bosquet. Cuando la iglesia de Notre-Dame de Table recibió la visita de este prelado, Bosquet, a principios de 1667, él decidió encargar un gran cuadro de la Asunción de la Virgen María para el altar mayor de esta iglesia. El 6 de mayo de 1667, los máximos responsables de esta iglesia parroquial contrataron al prestigioso pintor Antoine Ranc para la realización de esta gran pintura de más de 6 por 4 metros que sería destinada para el altar mayor. En este cuadro se destacaba a los 12 apóstoles que estaban arrodillados y sobre ellos la Virgen María, quien sentada sobre una nube era ascendida a los cielos rodeada de una multitud de ángeles. En Radio María comenzamos la campaña de Adviento Navidad. Desde el punto de vista de los donativos es el más importante del año. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010. A través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal.
santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Mientras el pintor Rank trabajaba sobre el cuadro, el constructor de la iglesia y 2 sacristanes de la misma contrataron a Jean Bonacieux, arquitecto de Montpellier, para la realización de un retablo para el altar mayor, asociándose a estos 2 canteros de esta ciudad. La fachada del retablo debía de ser de piedra blanca, extraída de una cantera no muy lejana. El retablo constaba de una base de 3 tramos, destacándose el tramo central en el que figuraría el altar mayor. Centrado sobre el altar mayor estaría el gran cuadro de la Asunción de la Virgen, del pintor Rank. Este costoso y magnífico retablo estaba esculpido en piedra blanca. Se terminó en el año 1673, pero no se cumplió el plazo establecido de su finalización. No obstante, fue el primero realizado de estas características y tamaño. Despertó tanta admiración entre los fieles de Languedoc que para la catedral de Saint-Étienne, de la ciudad de Agde, se realizó un nuevo retablo imitando a este, de Nuestra Señora de las Mesas de Montpellier. Hubo un momento en que cuando los Estados Generales de Languedoc celebraban sus sesiones del ayuntamiento, las ceremonias religiosas más solemnes se realizaban en la iglesia de Notre-Dame des Tables. Por ejemplo, en los funerales de gente importante, los muros del templo se cubrían de terciopelo negro y se colgaba el escudo de armas del difunto, en un lugar visible para todos. Las capillas laterales se decoraban profusamente y los carpinteros, pintores y decoradores erigían un catafalco bajo un monumental mausoleo provisional. A veces las columnas se pintaban de negro para dar mayor severidad al acto litúrgico. El gran cuadro de la Asunción de la Virgen, de Antoine Rank, se cubría totalmente con velo negro, sobre el que se cosía una gran cruz de moiré. Una multitud de velas encendidas iluminaba toda esta escena. Entre los funerales más importantes celebrados en esta iglesia, cabe destacar el del duque de Verneuil, el 7 de diciembre de 1682, presidido por el autoproclamado presidente de los estados de Languedoc, el cardenal Bonzi. Al año siguiente se realizó otro servicio religioso en memoria de María Teresa de Austria. Los archivos estatales no conservan ningún documento relacionado con esta ceremonia. En 1700, otro importante servicio en homenaje al marqués de Calvisson. En esta ocasión se colocaron numerosos escudos de armas en el retablo y en las columnas del mismo, sobresaliendo las 1000 lágrimas de plata con un excesivo coste. En 1713, la ceremonia fue dedicada al Delfín de Francia, heredero del trono francés que había fallecido. La decoración y el mausoleo fue algo extraordinario, con una infinidad de delfines y flores de lis en el frontal del altar mayor. Para este acto religioso tan solemne se hicieron candelabros de madera y se decoró la puerta de entrada y las galerías. Otros notables funerales se realizaron en honor al rey Luis XIV, el del conde de Peire, teniente general de Languedoc, el del conde de Roure, el del rey Luis XV y otros más. En 1774, los sacristanes y los trabajadores de la iglesia de Notre-Dame des Tables enviaron una petición al arzobispo de Narbona con el siguiente texto: los diversos servicios que los Estados Generales han celebrado en esta iglesia
han causado los mayores daños. El último, celebrado en honor de Luis XV, ha añadido daños aún mayores. El órgano ya no funcionaba. La parroquia no tenía suficiente dinero para las reparaciones. El retablo está muy dañado. Su dorado estaba ennegrecido, descascarillado y desprendido. La pintura estropeada, agrietada y perforada por los clavos de los tapices que fueron colgados descuidadamente y también arrancados. El púlpito estaba carcomido. Las imágenes y las cornisas estaban astilladas y agrietadas en varios lugares. Las columnas y otras piezas de mármol que decoran habían perdido todo su brillo debido a la aplicación repetida de pegamento que aún permanece. La parroquia encargó a expertos la evaluación de los daños detalladamente. El resultado de la inspección resultó verdaderamente lamentable, y los expertos aconsejaron una rápida reparación de todas las deficiencias encontradas, descubriendo, además, que la parte estructural del templo estaba también muy dañada, por lo que el coste de una total reparación resultaba demasiado costoso e irrealizable. Me quedé sin voz con qué cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Les recordamos que estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Mesas, Notre-Dame de Table, patrona de Montpellier, Francia, en Radio María. Por otra parte, al analizar el estado del cuadro de la Asunción de la Virgen pintado por Antoine Ranc, no era ni mucho menos mejor. El informe dijo así: el cuadro que representa a la Asunción de la Virgen María fue perforado en varios lugares para la ejecución de la sobria decoración que, para mayor comodidad del decorador, descuidado al retirar su paño negro, éste fue arrancado a la fuerza, lo que provocó que el lienzo se desprendiera del marco en varios puntos. La fricción resultante agrietó la pintura en una zona muy extensa. Junto al brazo derecho de la Virgen María hay una abertura de más de 20 centímetros de largo. Hay otros agujeros, aunque no tan considerables. Los responsables de la iglesia y los trabajadores parroquiales solicitaron ayuda provincial al arzobispo de Narbona, Arthur Richard Dillon, para restaurar al menos el retablo y el órgano. Al parecer, no hubo respuesta. En 1794, el municipio de Montpellier decidió demoler la iglesia de Notre-Dame de Table, destruyendo de esta manera y para siempre el precioso retablo y la pintura de la Asunción de la Virgen de Antoine Ranc. Gracias a los archivos guardados y conservados, se ha obtenido algún registro de estas dos magníficas obras.
El grabador Chalmandrier hizo un grabado del retablo en 1772 y es un buen testimonio del mismo, aunque no acabe de ajustarse realmente al retablo desaparecido. Por fortuna, entre 1681 y 1689, la Compañía de Jesús, los jesuitas, con el apoyo económico y el trabajo de los habitantes de esta ciudad, edificaron la antigua capilla del Colegio Jesuita bajo la dirección de Jean Giral, que la terminaron en 1707 en un estilo clásico. Este mismo estilo también se empleó en otras construcciones de otros edificios de Montpellier. Los jesuitas permanecieron en este colegio hasta 1762, momento en el que fue desautorizada la orden y expulsados sus miembros del territorio francés, como también lo fueron de otros países europeos, como en España. Ciertamente, durante el siglo XVII, este templo parroquial mariano fue destruido y reconstruido en varias ocasiones, pero en el año 1794 acabó siendo demolido totalmente, como se ha visto anteriormente. El ministro del Interior en aquel momento, señor Chaptal, persona muy vinculada a Montpellier y deseoso de recuperar de alguna forma la iglesia de la Virgen de las Mesas, puso en manos del señor obispo la iglesia de la ciudad, consiguiendo el señor obispo en el año 1802 que el nombre y el título del anterior santuario mariano fuese transferido a la capilla del Colegio Jesuita, recibiendo de esta manera el prestigioso título de santuario mariano que le había sido anulado unos años antes. En vísperas del inicio de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, una violentísima tormenta sacudió Montpellier y su comarca, y el antiguo edificio eclesial, debido a la precariedad de su estado, se declaró un desafortunado incendio y puede afirmarse que lo asoló en su mayor parte. La torre de las campanas con su reloj jalonaron la ciudad hasta la Revolución. En 1806, sobre el solar del templo derruido, se edificó la Halle à Colonne, que sirvió de mercado para los habitantes de Montpellier. La cripta fue bloqueada, solo una imagen de la Virgen María erigida bajo la sala permaneció como recuerdo de la finalidad original de este lugar. En 1804, a esta iglesia de los jesuitas se le dio otro título, el de la sede de la parroquia de Notre-Dame de Table y oficialmente Iglesia de Nuestra Señora de las Mesas. Pasó un tiempo y ante la necesidad de mejorar este templo se inició una profunda restauración, mejorándose además notablemente su decoración interior. Todo esto para acoger con la mayor dignidad la imagen de Nuestra Señora de las Mesas, santísima patrona de esta ciudad. En este siglo XIX se inició el mayor crecimiento industrial y económico de esta ciudad, convirtiéndose en el foco de la economía de esta región. El que fuera antiguo colegio jesuita se convirtió en instituto de segunda enseñanza y el resto de edificios en el Museo Fabre.
este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. En 1913, el mercado también fue demolido piedra a piedra y posteriores excavaciones desenterraron los restos que actualmente conocemos. Quede claro que de la original iglesia de Nuestra Señora de las Mesas quedan las bases de algún muro y parte del pavimento. La actual iglesia es la que perteneció a los padres jesuitas. La Basílica Menor actual de Nuestra Señora de las Mesas recibió el título de Basílica Menor por el Santo Padre Pío XII. Fue el 11 de octubre de 1939. El año anterior fue catalogada como monumento histórico por su historia, indudable belleza y una tradicional devoción de los fieles que tanto la quieren y veneran desde más de un milenio. La imagen plateada de la Virgen María de las Mesas está entronizada en el crucero norte de este templo. Como se ha dicho, la iglesia dedicada a esta advocación mariana se ha agrandado, embellecido, derribado y vuelto a edificar muchas veces, pero es destacable y grato el recordar la gran cantidad de milagros que le han atribuido como intercesora ante el Señor, como Madre Celestial de la humanidad. Es por esto que uno de sus obispos instituyera la fiesta de Nuestra Señora de los Milagros en honor a la Virgen, al principio de esta advocación. Como interesantes, estas dos curiosidades. La primera fue que en esta ciudad de Montpellier se celebró la entrevista entre el presidente de Francia, de Vichy, Philippe Pétain, que estaba de paso en esta ciudad, y el general español Francisco Franco, que venía de entrevistarse con Mussolini en Bordillera, Italia. Y la segunda, el 27 de enero de 1944. Montpellier, durante la Segunda Guerra Mundial, fue bombardeada duramente por los estadounidenses, y en agosto del mismo año se repitió el bombardeo por los mismos americanos en el puente de Pavía. La década de los años 60, con los graves disturbios y problemas políticos acaecidos en Argelia, entre partidarios y sus opuestos, por lograr la independencia de este país argelino de su colonizadora Francia, provocó una migración constante e importante de personas llegadas de este país africano a Montpellier, incrementando notablemente el número de sus habitantes. La iglesia, ahora Basílica de Nuestra Señora de las Mesas, ha habido épocas en las que este templo estuvo cerrado por razones de seguridad e incluso años. Cabe recordar las largas guerras y las mortíferas pestes u otras epidemias pasadas que causaban altos niveles de mortandad y terror entre la población, por lo que se evitaban las agrupaciones de gente y el peligroso contacto con los enfermos, a pesar de ser familiares próximos. Recientemente, el 31 de agosto de 2006, se abrió al público este templo, tras unos años de estar cerrado, pero por mandato del arzobispo, ahora Monseñor Guy Toumassou, ordenó las siguientes disposiciones: hacer de la basílica un lugar de celebración que reúne a los creyentes y pastores, tanto de esta diócesis como de los de otras. Otra disposición pedía hacer de la basílica un lugar abierto, donde cualquier persona pueda encontrar aceptación, el silencio y la meditación. El tercer objetivo, hacer de la basílica un lugar de eventos culturales.
Desde una perspectiva más amplia y recordando un pasaje bíblico, nos encontramos en una situación un tanto peculiar. La existencia de una iglesia dedicada a la Madre, de quien hace más de 2000 años expulsó a latigazos del templo de Jerusalén a los comerciantes, cambistas, vendedores y charlatanes cuando se acercaba la Pascua judía. Con una ira divina, echó a todos del templo, voltó las mesas y tenderetes, esparció las monedas por el suelo y exigió el máximo respeto por el templo, como casa de Dios. Exhortándoles Jesús, además, dejad de convertir la casa de mi Padre en un mercado. El pasado no es inamovible, y muchos capítulos de la historia de Notre Dame des Tables aún quedan por descubrir. Oración. Santísima Madre de Dios, bajo la advocación de las mesas. Gracias, Señora, por estar siempre presente ante nuestras necesidades y carencias, por ser abogada nuestra y maestra. Sigue intercediendo por nosotros pecadores ante la misericordia de tu amado Hijo, que vive y reina en unión con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Así sea. Por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria. Acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Mesas o Notre Dame des Tables, patrona de Montpellier, Francia, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con este programa, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast, o llamando al teléfono 91 822 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.